Muy buenas noches a todos los que se encuentran presentes en la sala de Antropoceno y después a todos aquellos que verán grabado este programa en el canal de YouTube Antropoceno en YouTube. Nos volvemos a encontrar como todos los jueves. Este es el encuentro número 27 de esta segunda temporada. Muy felices de poder estar con todos ustedes en Antropoceno. Y ya vamos prácticamente 50-55 eventos que venimos realizando en estas dos temporadas. Antropoceno es un grupo de personas de muy variados orígenes y conocimientos, y cada semana siempre acerca un tema interesante para aprender, para escuchar, para debatir, para hacer propuestas. Hace como 2 meses, en uno de los medios, estuvimos escuchando una nota, leyendo una nota de Alfredo Leandro Oncón, que nos llamó mucho la atención y por ese motivo lo hemos convocado. Seguramente hoy trataremos ese tema y otros más, pero les cuento que Leandro, creo que es escorpiano del año 87, licenciado en Ciencia Política y magíster en Estrategia y Geopolítica, candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella con el proyecto de tesis Desafiar o Conformarse. Estudio comparado en perspectiva histórica de casos exitosos en Argentina que desafían las ventajas comparativas. También es docente e investigador en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, docente en la Universidad de Champagnat en la Diplomatura en Historia de Guerra Contemporánea, director del Laboratorio de Planeamiento Estratégico en base a escenarios de poca probabilidad de ocurrencia y alto impacto, coautor de Ciberdefensa, claves para pensar una estrategia de soberanía nacional del año 2020, también es autor de Educación, Conocimiento y Poder, Debates Lógicos Epistémicos y Enfoques Alternativos respecto de la Naturaleza Humana, del año 2019. Es coautor de Industria y Defensa, Economía Política, Pensamiento Estratégico y Autonomía Tecnológica, del año 2016. Y es autor de múltiples artículos académicos y de opinión, divulgador de temas referidos a la geopolítica y a la defensa. Hoy le invitamos para hablar de la izquierda monsanta. Con nosotros Leandro. Bienvenido, Leandro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya estuvimos hablando y se adelantó a la presentación, yo me dedico mucho a pensar el desarrollo, en una perspectiva de economía política comparada. Y bueno, y adelantándome un poco, hace algunos meses ya escribí un artículo junto a una colega, Luz Agüero, que se llama La izquierda Monsanta. Eh, y un poco la presentación de hoy va a ser en base a, no tanto el artículo, no quiero replicar el artículo porque en todo caso después lo invito a leerse, es de acceso gratuito, sino a qué me llevó a escribir ese artículo y cuál es esa metáfora de la izquierda Monsanta a la que, a la que quiero invitar a la reflexión, y un poco también para pensar escenarios de desarrollo en la Argentina y cuál es el rol del campo. Así que voy a compartir ahora una diapositiva. Eh, a ver si me permite esto rápidamente. Leandro prepara su presentación, le damos el Sí. tiempo de la charla y después levantamos la manito y hacemos el intercambio clásico y el rico intercambio que está acostumbrado a Antropoceno. Bueno, vamos a compartir, a ver si puedo compartir específicamente una ventana o si me obliga a compartir. No, vamos a compartir toda pantalla. Perfecto. Bueno, acá estamos. ¿Se ve? Perfecto, te vemos a vos. Perfecto. Es, Vemos ¿Se ve toda la tu pantalla. presentación? No, presentación no, vemos tu pantalla. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Ve mi Dime. pantalla, pero no ve mi presentación. Claro. Bueno, estas cosas pasan. A ver, vamos a dejar de compartir. Deja abierta tu presentación y ahí vamos. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Gracias por sumarse. Acá está, listo. Ya está. Ahí Había que estamos. cerrar eso. Perfecto. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí se ve Excelente. la presentación. Excelente. Perfecto. Bueno,
Antes que nada, elegí esta portada porque hay un vacío que quiero llenar, ¿no? Generalmente pongo imágenes, títulos, etcétera, pero quería dejar mi presentación para llenar el vacío de lo que significa este concepto, ¿no? La idea de la izquierda Monsanta, que no es otra cosa que un título provocador, pero que tiene muchas implicancias. El texto se centra principalmente, y por qué hablo de la izquierda Monsanta, qué fue lo que me llevó a hablar de la izquierda Monsanta, me llevó a hablar del caso particular del trigo HB4. El desarrollo del trigo HB4 es un ejemplo de la falsa dicotomía que hay entre el campo de la industria y la tecnología. Es un ejemplo de la existencia de actores locales que defienden intereses extranjeros en detrimento de la realidad local. Esta es la izquierda Monsanta. Y hablamos también, es un caso que representa estas tensiones entre una universalidad global y las particularidades nacionales. Y también es un caso que permite pensar los dilemas del modelo de economía política nacional. ¿Qué es el trigo HB4? Básicamente es un desarrollo biotecnológico nacional de desarrollo de un tipo de avance específico biotecnológico en un tipo de trigo que es resistente a la sequía. Es eso. Ahora bien, ¿por qué la izquierda Monsanto? Esto me ha llevado un poco a esta idea inicial de remontarme un poco a la reflexión de qué es la izquierda, cómo funciona la izquierda, y no solamente cómo funciona la izquierda, sino cómo funciona algo que es superior a la izquierda, en términos filosóficos, ideológicos y políticos. Y es esta idea del ascenso del ludismo o de un neoludismo en el mundo. ¿Qué es el ludismo? Bueno, el ludismo fue un movimiento que surgió en Inglaterra a principios del siglo XIX que se manifestaba violentamente contra las máquinas en pleno proceso de industrialización. Se llamaba ludismo porque su líder, Lud, fue el que organizó un movimiento de artesanos y de trabajadores que atacaban violentamente a las fábricas, a las máquinas, buscando destruir las máquinas como una forma de manifestación de tecnofobia, de ataque al cambio paradigmático que implicó la industrialización. Hoy en día hablamos de una especie de neoludismo, que es una manifestación sociopolítica de tecnofobia. Y esto alude un poco a la controversia tecnológica que hay hoy en día, ¿no? Esta idea del desarrollo tecnológico como una amenaza social, como una amenaza al estilo de vida, como una forma que atenta contra la humanidad misma. Eso es un poco la relación que hay entre el ludismo y la tecnofobia en términos filosóficos. Y ciertos sectores de izquierda y también de derecha en América Latina se han manifestado en contra de la innovación tecnológica, especialmente en el sector agrícola ganadero. Acá es donde, en general, la tecnofobia o el ludismo es también un poco en contra de los celulares, del chat, de las reuniones virtuales. Hay toda una idea que circula alrededor de esta amenaza que atenta, o por ejemplo de lo que se habla de transhumanismo, la relación del hombre y la tecnología, cómo la tecnología avanza y va cambiando las definiciones mismas de lo que creemos que es el ser humano, etc. Ahora bien, bajándolo un poco a América del Sur, el tecnoludismo tiene unas particularidades, sobre todo en el sector agrícola ganadero. Yo no estoy diciendo que el ludismo esté bien o mal, simplemente estoy tratando de vincularlo con algún fenómeno histórico y filosófico anterior. ¿Cuál es el clima de época? Lo que se le dice Seiket, ¿no? El espíritu de época. Estamos hablando de políticas orientadas a la mitigación y a la reducción del cambio climático,
esta idea de la idealización del campesino medieval, neomedievalismo, cuando se habla especialmente del agroecologismo, cuando hablamos de estilos de vida más alejadas de la tecnología, más orientadas a un tipo de neohumanismo. Hay distintos filósofos, tanto de izquierda como de derecha, que buscan volver a la naturaleza, al estilo de vida cercano a la tierra, a los animales, etc. Estamos hablando también de una lógica neomalthusiana. Cuando hablo de neomalthusianismo hablo de la amenaza del exceso de población. Hay tanta población, el crecimiento poblacional y el estilo de vida de esas poblaciones atenta contra el equilibrio existente, nos vamos a quedar sin comida, esta amenaza la amenaza misma del exceso de población que hay en el planeta Tierra, la idea misma de que hay exceso de población, digo, eso es quizá discutible. Hay una crítica al sistema productivo agrícola ganadero de una perspectiva moral, el hecho de, por ejemplo, y me voy adelantando a que comer animales no está bien, porque sienten, porque son animales sintientes, comer determinado tipo de plantas está mal, la producción en sí misma no es correcta porque implica, digamos, deforestar, o etcétera, 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 todo lo que tiene que ver con esa lógica de producción. En ese sentido es una crítica al desarrollo tecnológico industrial en sí mismo. Hay un universalismo transhumanista, esta idea de que todos los humanos en el fondo son similares, entonces todas las políticas que hay en el planeta tienen que estar orientadas de la misma forma para todos los seres, como si fuéramos todos iguales, no importa dónde vivimos y las condiciones en las que vivimos, o nuestra cultura, etc. Hay cosas que hacen al ser humano en sí mismo. Y hay una nueva dialéctica entre el campo y la industria. Entonces, la primera pregunta que yo me hago ¿es la izquierda intrínsecamente antidesarrollo? Sobre todo, cuando hablo de izquierda, yo sé que es un poco reduccionista, sé que muchos van a decir, bueno, pero no hay una sola izquierda. Claro que no hay una sola izquierda, pero estamos en un clima de época donde se habla de izquierda y de derecha. Entonces voy a tratar un poco de disgregar en esta presentación un poco de qué tipos de izquierda estamos hablando, ¿no? Que hay muchas izquierdas. Hay que ver si, por ejemplo, cuando uno define el anarquismo es de izquierda o no. Entonces, la primera pregunta ¿es la izquierda intrínsecamente antidesarrollo, antitecnología? Entonces, vamos a los casos. Podríamos decir que la revolución comunista en China fue una revolución de izquierda. Muchos dirían que sí. ¿Es antidesarrollo? ¿Antitecnología? Claramente no. Lo mismo Vietnam, lo mismo Corea del Norte, lo mismo la Unión Soviética. Entonces, ya ese primer caso más extremo de países donde efectivamente se implantó lo que podría considerarse como sistemas comunistas o socialistas o soviéticos, no son antidesarrollo. Ahora bien, ¿qué pasa con las socialdemocracias europeas? Noruega, Finlandia, Suecia, bueno, tampoco son antitecnología y antidesarrollo. Sus modelos de economías políticas funcionan, bueno, uno de los países dio origen a Nokia, o quizá cuando hablamos de Noruega estamos hablando de un país que produce armas, petróleo offshore, digamos, tampoco son antidesarrollo. Y si miramos las potencias europeas, incluso cuando ganan ciertos gobiernos de centro izquierda o de socialdemocracia o democracias cristianas, tampoco son antidesarrollo. Entonces, ¿es la izquierda intrínsecamente antidesarrollo? La respuesta es no. Todo lo contrario, muchos países han sido la manifestación de políticas de desarrollo. Podemos estar de acuerdo, podemos diferir en el cómo. Por ahí no estamos de acuerdo en un sistema de izquierda totalitario como Corea del Norte, de desarrollo misilístico nuclear, pero no podemos decir que intrínsecamente ese tipo de país sea antitecnología, antidesarrollo. Entonces, quien te pregunta qué me hago, ¿es el agroecologismo intrínsecamente de izquierda? Bueno, depende. El agroecologismo es al mismo tiempo un movimiento y una ciencia. Es difícil decir si es de izquierda o de derecha.
hay ciertos grupos con intereses específicos que utilizan el concepto con fines políticos, que eso habría que ver quiénes son esos grupos. Y ahí Lotz y et al. 2020, digamos, dicen que la biotecnología es compatible con el agroecologismo, porque el agroecologismo es una forma y la biotecnología es un método en la cual se puede incluir en la forma de producción de determinados, no sé, hortalizas o bienes agrícolas, se puede utilizar bienes agrícolas transgénicos y pueden ser en un método agroecológico. Así que también ahí hay unas ciertas dificultades. Esto me lleva a cuál es el debate hoy, ¿no? El debate político que estamos teniendo, cuál es el clima de época con respecto a todo lo que tiene que ver con la crítica. Bueno, el debate biopolítico del agrotóxico, entre comillas, ¿no? Que surge a partir de este concepto de somos lo que comemos, surge a partir de éticas alternativas de la alimentación. Cuando yo digo éticas alternativas de la alimentación es esto está mal comer, esto está bien comer, comer este tipo de productos está mal por A, B, C o D, porque es un problema ético, no es simplemente un problema biológico o fisiológico. Hay determinados tipos de alimentos que están mal por un problema ético. La cuestión de la salud pública en torno a la utilización de productos fitosanitarios o agroquímicos. Esta es la principal, digamos, crítica que se le ha hecho a la utilización de agrotóxicos. Algunos que sepan más de la producción del campo que yo me van a decir qué tiene que ver esto con el trigo transgénico. Ahí voy. Hay muchas convenciones internacionales que establecen la utilización de estos controles fitosanitarios, estos productos fitosanitarios, entre ellos el famoso Roundup de Monsanto. Y particularmente la gran discusión es sobre, en términos economicistas o económicos, es las externalidades negativas del uso de biocidas, ¿no? Esta idea de cuando hay un campo que utiliza exceso de plaguicidas, si existe un impacto negativo en la población alrededor o no. Ahora bien, esto genera un impacto, este discurso del agrotóxico genera un impacto directo en una respuesta sociopolítica y socioeconómica, de lo que podemos hablar del activismo y en sus niveles más extremos o en su manifestación más extrema, lo que podemos llamar ecoguerrilla. Entonces, ¿en qué se fundamenta este activismo y por qué esa crítica al campo, a lo transgénico, a los agrotóxicos, etcétera? Bueno, porque estamos en una especie de crisis ambiental, ecológica y sanitaria mundial. El activismo ecologista busca hacer acciones públicas que se vean y privadas. Hay una modificación del comportamiento individual que trata de transferirse a los grupos sociales secundarios y primarios de ese miembro de la sociedad. Uno trata de convencer a otros pares de seguir el mismo estilo de vida. Eso genera lo que se llamaría un ecosistema identitario, ¿no? Artístico, cultural, alimentario, político, económico y social. Es un estilo de vida que tiene que ver con un determinado tipo de prácticas, de consumos culturales, de libros, de música, etcétera, etcétera. Es muy parecido y quizá digamos, es el método que proponía Umberto Eco cuando hablaba de una guerrilla semiológica, ¿no? O semiótica. La idea de que hay un discurso dominante y que hay una serie de iluminados que tienen que compartir ese discurso dominante por medio de este tipo de actividades. Entonces, acá nos metemos más en lo que es la controversia biotecnológica hoy, ¿no? ¿Cuál es el fondo de la crítica? La crítica de que hay una disparidad o hay una digamos, una contradicción entre el funcionamiento del sistema capitalista internacional y las necesidades sociales de los seres humanos, ¿no? El sistema capitalista internacional tiende a una determinada mecánica y los críticos de este funcionamiento dicen eso no es coincidente con las necesidades humanas o sociales. También esto ocurre por la idea de la tecnología como un paquete cerrado, es una caja negra. Esto en el fondo es ignorancia. La ignorancia produce desconfianza, miedo, la idea de lo
de la aplicación de la biotecnología en el alimento también surge a raíz de no todos somos biotecnólogos ni químicos, entonces ahí se produce la desconfianza. Y la desconfianza genera una serie de contradicciones que vamos a ver más adelante. La idea de que existe algo natural y eso natural es sinónimo de saludable. Esta idea de la revolución, estamos un poco también en la idea de la revolución verde, ¿no? Esto que fue financiado por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller en la década del 60. Digamos, la controversia surge a partir de esta disparidad entre combatir el hambre y comer con calidad, ¿no? Están estas dos dicotomías, ¿no? Digo, se puede alimentar a la población con comida de calidad, o es necesario bajar un poco la calidad de comida para mantener a toda la población alimentada, ¿no? Esta idea de que la misma revolución verde y estas lógicas del capitalismo generan un control sobre el alimento. Hay empresas que concentran, digamos, de alguna manera el conocimiento y el poder técnico y el capital para producir ese alimento, y esa distribución está dada por ese control, y entonces hay ciertos sectores sociales y políticos que demandan una democratización de ese proceso, y de ahí viene todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, etcétera, esas demandas. Esto surge a partir de una percepción de materialismo histórico y teleológico. Estamos en un momento histórico donde hay que cambiar, porque si no va a ser el apocalipsis, y eso también tiene que ver mucho con los problemas locales versus las realidades locales. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Monsanto y Bayer acá? Bueno, primero porque Bayer compró Monsanto, entonces es Bayer Monsanto, y es la empresa más grande del mundo en el sector agroindustrial. Hoy Monsanto, cuando se habla de Monsanto, en realidad también se habla de una de las empresas más grandes, en la cual una empresa dedicada a la química farmacéutica compra una empresa orientada a la biotecnología, y sin ir más lejos, en algún momento Monsanto estuvo involucrado también en la producción de agentes militares. Monsanto, Bayer Monsanto, es un player, es un jugador, es un actor en la agroindustria con intereses específicos. Ahora bien, ¿qué pasa con Argentina? Bueno, Argentina es un país que tiene mucha innovación y desarrollo en el sector agrícola ganadero, es un país fuertemente orientado a la agroindustria, la idea del campo argentino en un modelo de economía política, existe una idea de campo, y esa idea de campo se mete en un debate que es la distribución de esa renta excepcional del campo. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Entonces, acá juega mucho el rol de los actores sociales. Particularmente, ahora sí me estoy enfocando más en esta idea, en este concepto de la izquierda. ¿Cuál es esta izquierda? Esta izquierda combativa, porque no todas las izquierdas son combativas del proceso de agrícola ganadero, pero hay una izquierda, una especie de sector que en este caso son combativos del modelo de producción, y lo hacen en foco en Argentina, ¿no? La idea de los veganos, digamos, cómo esta chica Greta Thunberg trata de movilizar a los jóvenes. Algunos ya habrán visto afiches en la calle, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de boicot. Y bueno, nada, y Greenpeace y gran parte de ciertas asociaciones que buscan, no sé, prohibir la explotación offshore, ¿no? Entonces vamos un poco al caso del maíz, ¿no? A mí me interesó un poco de meterme antes del trigo, del maíz, porque el caso del maíz es fascinante. El maíz que consumimos, el maíz que cualquier persona puede hoy generalmente plantar, aunque sea por medios agroecológicos, es un maíz híbrido. Es el maíz que creó Estados Unidos en la década de 1927. El maíz originalmente era otra cosa, muy distinta, por lo menos visualmente, a lo que es hoy. Y hoy, Estados Unidos y China son los principales productores de maíz en el mundo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto de la producción de maíz? Bueno, más allá de para qué sirve el maíz, etcétera, o para qué se utiliza, esta idea de lo natural o no natural, bueno, lamentablemente
las variedades de maíz que existen hoy, por lo menos como las concebimos hoy, son todas de alguna forma intervenidas por el ser humano. Así que ya tenemos un problema con qué es lo natural o no. Ahora bien, vamos a un poco el tema del trigo HB4, ahí lo puse mal. Bueno, como tesis superado. El problema de la dicotomía entre campo e industria. Es una tesis superadora, porque campo-industria, esa es una típica terna en la que se discute mucho acá, es una falsa dicotomía, porque el caso del trigo transgénico actual muestra cómo existe, primero que estamos hablando de un sector agroindustrial, es una industria, y en segundo lugar que existe innovación tecnológica estratégica. Hablamos también de autonomía tecnológica estratégica en algo en lo que las principales potencias del mundo también lo consideran una industria estratégica, como el gráfico anterior lo demuestra. Es también un caso de la crítica de la falta de innovación en el sector agrícola, contribuye a la generación de riqueza y desarrollo, se caracteriza por la resistencia a la sequía, el agroquímico es opcional, pero bueno, acá viene, las discusiones se mezclan, y es una innovación nacional que también discute la dicotomía entre público y privado. Entonces, esta izquierda que se moviliza, que ha criticado sobre todo la producción de este trigo, ¿a quién beneficia? Es lo que yo me pregunto. ¿Y a quién perjudica? Si se movilizan y critican este desarrollo tecnológico nacional, etcétera, etcétera, que promueve todos estos beneficios, la pregunta que yo me hice, y que nos hicimos con Luz en aquel entonces, es ¿a quién beneficia entonces? Además, ese discurso se sustenta en un maniqueísmo atroz, de buenos y malos, la idea de lo maligno, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y eso también se fundamenta en ciertas contradicciones entre la ciencia y la anticiencia. Te están diciendo que científicamente no existe ningún vínculo entre el trigo transgénico y la salud, cómo afecta la salud del ser humano, y por el otro lado, científicamente te dicen que hay cambio climático, etcétera, etcétera, y que la forma de combatir es todo esto. Entonces hay una gran contradicción entre la ciencia y la anticiencia en el discurso político que atenta contra este tipo de innovaciones biotecnológicas. Hay espacio, acá me lleva a pensar cuáles son los espacios de penetración de estos discursos. Bueno, generalmente estamos hablando de identidad urbana, que tiene determinado tipo de consumos culturales, y que tiene que ver mucho con la identidad que se construye alrededor de donde están, por lo menos en Argentina, las fuentes de poder. Digo, no me extraña que principalmente se concentre este discurso en la ciudad de Buenos Aires, donde además se queda situado el Poder Ejecutivo Nacional, Legislativo Nacional, etc. Y bueno, las contradicciones estructurales que ya les vengo mencionando. Entonces, quiero llevarme un poco, y ya para ir terminando y abrir un poco este debate, quiero hablar un poco del discurso del arquetipo del miedo al campo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente están explotando estos discursos? ¿Dónde se sitúa específicamente el ataque al campo? Bueno, resulta que a mí me gustan mucho las películas de terror, y esto es algo que siempre he explorado mucho cuando se encuentran formas maniqueas de movilizar políticamente a un sector determinado. Y el arquetipo del miedo al campo es algo que, sobre todo en los últimos años, se ha explotado muchísimo. Muchísimo. Entonces, cuando uno mira películas como La Masacre de Texas o Wrong Turn, o lee el último libro, uno de los cuentos más exitosos de la escritora Samantha Schweblin, que se llama Distancia de Rescate, ¿qué se explora ahí? El miedo al campo, el miedo al interior, a algo como lo desconocido, lo salvaje, lo cruel, lo no institucional, lo arcaico. Parte del discurso del ataque al campo de ciertos sectores específicos, sobre todo que atentan contra esta idea, un poco exploran eso, ¿no? La idea
de que la doma es salvaje, de que la producción ganadera es cruel. Ese miedo es un arquetipo de miedo, ¿no? Que en el tropos de Estados Unidos es el hillbilly, el redneck, y un poco el tropos en Argentina es esta lógica de la civilización y la barbarie, ¿no? Digo, civilización y barbarie 2.0, 3.0, ¿no? La idea de que el campo, o por lo menos cómo opera ese campo, es algo alejado de la civilización, que la civilización de las buenas costumbres, del café en la esquina de Palermo y de la dieta vegana es algo civilizado, y el asado en el campo con el chamamé es algo antiguo, barbárico, cruel. Y a esto se agrega otro mito junguiano, digamos, del arquetipo junguiano, del mito técnico de la persona sombra, ¿no? Que encima la tecnología, como una caja cerrada, en ese campo, en esa barbarie, opera de formas ocultas en la sombra para dañarnos. Esa es la ignorancia que se explota. Y por algo se explota. Digo, la mayoría de las películas de terror que uno ve, por lo menos en Estados Unidos, uno dice, no, bueno, ¿cuáles son? Son las que explotan el miedo del interior, el inland, ¿no? Esta idea de el consumidor urbano, lo que más miedo le tiene es a las lógicas del interior, de eso que desconoce, es la ignorancia. Ahora bien, como de costumbre, en general se me acusa de no dar propuestas y de siempre dar con un mensaje final negativo. En esta presentación decidí dar como última diapositiva una agenda política, publicitaria y académica para salir de esta explotación, de esta izquierda monsanta, ¿no? Que yo le digo que de alguna manera ataca, pero al mismo tiempo beneficia a ciertos actores internacionales en sus propias contradicciones, digamos, porque ahí está la debilidad. Propongo primero una aproximación geopolítica a la biotecnología, a la seguridad alimentaria y al desarrollo, cómo es falsa la dicotomía entre el campo y la industria, entre la tecnología y el campo, cómo se genera riqueza y cómo hay recursos estratégicos en el campo que colaboran a la nación, cómo se genera trabajo desde el punto de vista multisectorial, cómo funciona el INTA, cómo funciona el campo, que el campo no es solo uno, ¿no? Hay muchos campos, hay muchas formas de producir, no hay una forma, digamos, concentrada de producción. Cómo juega el rol de la inserción internacional y cuál es la contribución local. ¿Cómo es el problema de la distribución y la captura de renta? Esto generalmente ha sido el debate político de los últimos 100 años en Argentina. Creo que falta participación académica, no solamente en determinadas universidades, sino en determinados campos académicos, de las universidades sociales, digo, en los campos de las ciencias sociales, cómo existen distintas formas de producción agropecuaria. Cuando uno habla del campo, todo el mundo piensa que es la soja, y no es así. El campo no es solo un campo, son muchos, y también es industria. El campo también es una fuente de salud, de alimento, de salud, y que generalmente la mayoría de esa producción, quizá mucha gente lo desconoce, pero gran parte de la producción del campo no va a destino de alimentación de seres humanos. Algunos sirven para producir biodiesel o alimentar animales, o sea que ni siquiera es el destino final alimentar a seres humanos. Para pensar en una recomposición de la alianza campo-ciudad y campo-industria. Bueno, muchas gracias, creo que estoy en el tiempo. Excelente. Compartió con nosotros Leandro con su presentación y nos puso la cancha marcada. Ordenó todos los temas, los puso en sus cajones, abrió las tapas y este es el momento en que el público entra a esta gran vidriera, selecciona un tema y debate con Leandro en esta tarde de Antropoceno.
Todos los que quieran pueden participar, levantan su mano y le damos la palabra. Les pedimos a todos una pregunta corta y a Leandro también una respuesta corta, así le damos mucho dinamismo en los próximos 30 minutos poder dialogar sobre eso. Leandro, muy agradecido. Has planteado para la gente que conoce el tema agropecuario una visión desde otro lado muy interesante. Lo planteaste con una visión urbana, con una visión también de qué pasa en la ciudad. Y aquí ya Mariano Vinograd picó en punta y levantó su mano. Mariano, adelante. Estoy en el negocio, me muevo un poquito para que no haya tanto ruido. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto, adelante. Bueno, espectacular la charla de Leandro, provocador, fundamentado, iconoclasta, bueno, con toda una formación politológica, histórica. Leandro, hablaste de países comunistas o socialistas pro desarrollo, mencionaste desde Corea, Vietnam, China, la socialdemocracia europea. No hablaste de Cuba y Venezuela. Podría estar por allí la pista de los luditas y los tecnofóbicos. Lori Sanata habla de la última monarquía católica, en fin, no sé cómo asocia a Fidel Castro con el Papa, no hablaste nada del Vaticano, del Papa, en fin, estas fuerzas reaccionarias que atemorizan con el agro deben tener algunos otros fundamentos. Quisieras ayudarnos a reflexionar, en todo caso, en este caso, la tesis de Lori Sanata y el vínculo del Vaticano y de la visión idealista de las colonias jesuíticas vinculada con esta idea antiagro? A ver, es difícil pensar, así como me gusta desagregar la variedad de pensamientos que hay en determinados núcleos, pienso lo mismo de la Iglesia Católica. Digo, hay muchos discursos, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En alguna ocasión, digamos, hay un filósofo contemporáneo, provocador también, que se llama Alexander Dugin, quizá no de la Iglesia Católica, pero sí de otro tipo de cristianismo, donde en parte yo veo ciertas contradicciones también de esta idea del ideal, de la idea del campesino, ¿no? Esta idea digamos, romantizar la vida medieval y campesina se encuentra con una tensión con el desarrollo, ¿no? Y el desarrollo mismo de la tecnología hace que se generen dilemas sociopolíticos en la sociedad. ¿En base a qué? En base a, ahora se puede, ¿está bien? Eso es lo que hace la tecnología con la sociedad, ¿no? Hace que la sociedad se replantee que una vez que existe la posibilidad de hacer algo, eso genera un debate ético-moral y lógicamente eso plantea de alguna manera un desafío a los principios morales y éticos que rigen determinadas sociedades. Ahora bien, más yendo a tu respuesta. Creo que el cristianismo en general siempre ha estado preocupado de que la técnica sea dominada por el hombre y no la técnica domine al hombre. Y en eso tengo que decir que yo particularmente coincido, y es una buena advertencia en ese sentido retomar esa particularidad del pensamiento cristiano, que es, ojo, porque la técnica puede llegar a ser parte de un mecanismo de dominación al hombre. El hombre nunca puede ser dominado por el martillo, el hombre tiene que dominar el martillo. Y esto pasa hoy en día con las redes sociales y con otros mecanismos en los cuales yo pienso lo mismo, que la tecnología no sea un mecanismo de dominación al ser humano, sino que el ser humano entienda cómo se utiliza y cómo no tiene que ser dominado por eso. Por eso yo siempre invito a una reflexión ética y moral de todo lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos. Siempre que haya un desarrollo tecnológico tiene que estar la duda ética. ¿Cuál es el límite de la ética y hasta dónde llegamos? Por lo menos desde el punto de vista filosófico. La filosofía nos va a llevar quizá en ese momento último a una reflexión quizá metafísica, siempre va a llevar a la metafísica, pero digo, si esto está bien que lo hagamos, y eso va a recaer
automáticamente esa derivación filosófica metafísica que puede tener alguna derivación religiosa va a desembocar en una ideología y esa ideología va a desembocar en una política pública. Muy bien, le gustó a Mariano. Félix Osvaldo González, la palabra. Muy bueno, muy bien, muy clarito. Félix, te escuchamos. Habías pedido la palabra. Bueno, si no, le damos la palabra al siguiente. ¿Ahora se escucha? Ahí estamos, dale, Félix, adelante. Bueno, Javier. Bueno, la verdad que ha sido una exposición extraordinaria la de Leandro. Y ha planteado un tema central para la discusión del futuro de la Argentina. Es un tema clave para mí, ¿cierto? Yo diría, no me pasa muy seguido, pero realmente coincido absolutamente con los planteos que ha hecho Leandro. Y lo digo desde Santiago del Estero, como ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? Hace ya muchos años que tenemos discusiones muy fuertes con los sectores campesinistas, ¿no? Donde hay una gran equivocación a base de que los que enarbolan banderas campesinistas lo hacen desde la buena intención. También hay otros sectores, ¿no es cierto?, que se apropian de estas cuestiones para interferir en la política. Y me puedo referir rápidamente, aunque bueno, no quiero hacer extenso lo mío. En estos sectores que toman este tema con buena voluntad, ¿no es cierto?, hay una gran confusión entre lo que es la ideología y lo que es la tecnología. Acá hay un problema muy a fondo. Me extrañó, Mariano, que hablaste de Cuba, porque siempre en las discusiones con los sectores campesinistas enarbolamos el ejemplo de Cuba, porque los profesionales cubanos, cuando le preguntamos qué son los transgénicos para ellos plantean que son un vector de soberanía para Cuba, pero son transgénicos desarrollados por el Estado, por la ciencia, por las universidades cubanas. Entonces, el problema, la gran discusión acá, es quién se apropia de la tecnología. Este es el tema, esta es la gran discusión, ¿no es cierto? Y hay sectores que utilizando los sectores campesinistas, ¿no es cierto?, embaten contra, por ejemplo, el gran desarrollo que es el trigo que combate la sequía, ¿no es cierto?, en la Argentina, desarrollado por el Estado y por una empresa privada, y que es un ejemplo extraordinario de sinergia, ¿no es cierto?, y que nos tiene que servir a nosotros para tratar de cerrar esa grieta que hay en la Argentina con respecto a la producción agropecuaria, que es tan importante. Ahí hay una discusión muy a fondo que no se puede llevar adelante con todo, lamentablemente, porque hay sectores que utilizan a estos sectores campesinistas. Nosotros, por ejemplo, el grupo con el que yo trabajo de profesionales, nosotros hemos estado muy interesados en el tema del desarrollo porcino para abastecer de alimento a China. Nos pareció una gran oportunidad para la Argentina poder llevarlo adelante. Sin embargo, lamentablemente lo tuvimos que ver al presidente Fernández con una modelo y con un cartel que decía viva el veganismo, ¿no es cierto? Y eso interfirió en la posibilidad de una conjunción interesante entre la producción argentina y el abastecimiento, no ya de soja, sino de carne de cerdo para China. Hubiera sido era un debate, era una producción, había muchas cuestiones para discutir ahí, pero hay un sector que utiliza esto, ¿no es cierto?, para frenar el desarrollo de las fuerzas productivas en la Argentina. Y hay que ser muy cuidadoso. Leandro, espectacular lo tuyo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Antropoceno. Es muy buena la actividad. Bueno, seguimos moviendo el avispero, las bolillas, y lo tengo a Pablo de Mayo que quiere hacer una pregunta. Pablo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Genial. Leandro, vos hablabas de un diagnóstico que haces acerca de cierto temor del urbanita hacia el campo. Sí. Yo veo también otra fuerza que me parece que es considerable, que es la idealización bucólica del campo, que ha penetrado profundamente al campo mismo, no solamente a estos grupos urbanos que piensan en el campo como ese lugar lindo al cual ir a ver pajaritos, sino que ya lo veo, y ahí un poco de acuerdo con lo que planteaba Félix recién, en los grupos campesinos, en muchos grupos indigenistas que hacen toda una defensa de la producción industrial. ¿Cómo ves esa fuerza actuando en este sistema, ¿no? Creo que no es despreciable.
No, está muy bien lo que decís. Por eso yo hablaba, quizá no lo supe desarrollar bien, pero en un momento yo hablo de la idealización del campesino medieval, esa idea de volver a la naturaleza, pero desde otra lógica, desde esta lógica casi diría tribal o pagana de ciertos sectores urbanos que tratan de movilizar, ¿no? Y tratar de crear su pequeña utopía alternativa, pero eso lo hacen también como en manifestación en contra de esa otra lógica. Porque lo digo, estas pequeñas utopías que surgen en la Sierra Cordobesa, lo digo porque conozco casos, digo, esas pequeñas utopías de armado de sociedades, digamos, ultrademocráticas, cooperativistas, etcétera, etcétera, tienen que ver un poco con esa visión que tienen del entramado campo-ciudad y del capitalismo y de todo. Ellos creen que la ciudad se alimenta perversamente de esa forma de producir del campo, cruel digamos, y que persisten esas lógicas, y entonces generalmente este tipo de perfil humano tiende a varias opciones: o ponerse combativo en la ciudad, o a retrotraerse a otro estilo de vida, idealizando otro formato. Entonces van construyendo esa nueva transformación. Ahora, digamos, yo entiendo desde el punto de vista quizá liberal que cada uno puede hacer lo que quiera, pero otra cosa es creer que el proyecto de Sri Lanka era un proyecto factible. O sea, una cosa es decir, yo quiero vivir así, como un monje en un monasterio y hago lo mío, o como un monje franciscano y hago la mía, y otra cosa es, digamos, movilizar políticamente, no solamente porque acá hay una conexión, ¿no? Eso es lo que yo quiero ver, por eso la izquierda Monsanto. Me gusta ver la conexión entre un discurso global y local que es antidesarrollo y que promueve que la Argentina no crezca. Porque si nos volvemos un país, digamos, medieval, nos empobrecemos. En el medioevo la gente se moría de hambre a los 16 años. Entonces, si ese es el discurso, bueno, eso fue lo que trataron de hacer en Sri Lanka hace 5 años atrás, y ahora está en una crisis alimentaria, la gente se muere de hambre, y hay otros países donde están celebrando que vuelvan los productores agrícolas ganaderos a la vieja usanza, porque no se dan cuenta que la utopía que se plantea y que utilizan para movilizar es un discurso, digamos, que se fundamenta en el desconocimiento, ¿no? Digamos, entiendo el ideal, pero otra cosa es querer, digamos, porque ¿cuál es el problema que yo veo? Eso coopta la decisión pública estatal, y esas diferencias que hay también se ven a la interna de las coaliciones gobernantes, que a veces quieren alinearse con la izquierda, entre comillas, pero esa izquierda tiene un discurso dicotómico muy fuerte. Pero pará, o sea, ¿cuál es la transición que tengo que tomar? O sea, ¿está bien que yo haga esto? ¿Está mal que yo haga esto? Bueno, esa es la realidad del mundo. No sé si fui claro, por ahí al final... Sí, da para muy largo, obviamente. Sí. Pero está bien. Muy bien, Gracias. el próximo que pido la palabra es Darío Pico. Adelante, Darío. Yo quería pedirle alguna precisión por un par de conceptos que usted vertió, que son para una persona que no está ligada al campo, como yo, resultan de comprensión difícil. Una de las afirmaciones es que hay grupos locales que defienden intereses extranjeros. Sí. Y la otra es grupos locales que utilizan el agroecologismo con fines políticos. ¿Podría precisar un poco mejor estas ideas? Sí. Greenpeace. ¿Dónde está la sede central de Greenpeace? En Holanda. Holanda
¿qué hace, entre otras cosas? ¿Productor de qué es? De petróleo offshore. Nos mandan un barco y nos dicen no exploten el mar offshore en Argentina porque lo va a hacer YPF dejando afuera a Shell. Ese es un claro grupo agroecologista que, digamos, no están vinculados internacionalmente y atentan con los intereses de la nación del desarrollo. Sobre todo, estando ubicados en lugares específicos, digo, porque si vos me decís que, entre comillas, ¿no? Y con respeto, digo, si usted me dice que un grupo de ecologistas de Sri Lanka que practican la producción agrícola, digamos, ecologista, mandan un grupo de gente para que practiquen el mismo, ok. Ahora, si las naciones desarrolladas que tienen empresas dedicadas al offshore, etcétera, etcétera, están alineadas con grupos locales que previenen que nosotros podamos hacer eso, y a mí me da la desconfianza, Lo mismo va para... Y generalmente esos discursos surgen en los centros industriales, desarrollados, etcétera. Eso es lo que en general a mí me genera una profunda crítica discursiva. ¿Por qué la Argentina, y lo pregunto, por qué la Argentina tiene que seguir las mismas reglas de países que no siguen esas reglas? O sea, me proponen un modelo de pensamiento que no practican ellos. Entonces, la representación de esos grupos locales hace que me genere desconfianza automáticamente. Digo, la conferencia de París, maravilloso. Francia es una potencia nuclear, energética nuclear, y es la única potencia europea con bombas atómicas. Entonces, realmente me hace repensar un poco ese discurso. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Que yo estoy a favor de destruir el medio ambiente? No, porque tenemos que vivir acá. Tenemos que vivir acá. A mí lo que está pasando en Rosario me parece terrible. Eso es una forma de falta de convivencia absoluta y de falta de mediación nacional en temas que implican la intervención de una política nacional. Nosotros tenemos que vivir en esta misma tierra. Cuando digo tierra no hablo del planeta Tierra, hablo de nuestra tierra, de nuestra patria. Entonces, tampoco es destruir nuestra tierra a un nivel tal en el cual sea imposible vivir. Eso sí estoy a favor quizá de pensar una síntesis superadora de relación entre la tecnología, la convivencia, vivir acá y el modelo de economía política productivo. No sé si le contesté la pregunta. Por supuesto, entiendo claramente lo que usted dice, y desde una óptica tan particular como la mía, que no tengo nada que ver con el campo, pero simplemente por un interés personal me he ligado a este hermoso grupo, y fantástico. Espero seguir aprendiendo. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias por las palabras. Buenísimo. Leandro, estos días está transcurriendo el Congreso CREA, 48 horas de mucha acción. Ayer en una de las posturas habló un asesor de Obama y mostraba realmente el potencial de Argentina, como es increíble. O sea, es uno de los países donde podemos producir alimentos y energía que excede muchísimo lo que consumimos nosotros, a diferencia de las grandes potencias. Esa diferencia estratégica, ¿cómo nos puede posicionar y por qué se genera este tipo de grieta, de separación, cuando deberíamos estar trabajando todos juntos en levantar la cabeza y salir hacia adelante, hacia afuera? Porque, a mi entender, falta conocimiento técnico del funcionamiento de las cosas. Y hay un interés, digamos, yo creo en el rol del Estado, pero creo que el Estado, como toda, digamos, Santo Tomás de Aquino decía que el ideal del gobierno es la monarquía, pero también puede ser el peor de los gobiernos. Bueno, un buen Estado puede ser un gran Estado, un mal Estado es destructivo. Entonces, cuando uno tiene un Estado que administra los recursos nacionales y las potencialidades nacionales de una forma predatoria, tendemos al empobrecimiento.
si tenemos un Estado que administra y permite el crecimiento nacional, tenemos una posibilidad de crecimiento. Obviamente estamos hablando que ese Estado tiene que convivir en un sistema internacional, y yo puedo comprender las particularidades de cómo el sistema internacional afecta a la Argentina en tantos términos económicos como ecológicos. Ahora bien, creo que se han tomado decisiones muy erradas en base a paradigmas y formas de pensar equivocadas y muy poco ayornadas, no solo, digamos, a lo largo de estos 40 años, si se quiere, del retorno a la democracia, sobre todo en una perspectiva política muy naïve. Entonces la penetración de muchos de los sectores urbanos, que están muy comunicados, muy conectados, el que labura el campo, es una persona que tiene que dejar el teléfono y tiene que ponerse a laburar en el campo. El ser urbano de la Ciudad de Buenos Aires, muy vinculado a los sistemas financieros internacionales, está todo el día con la computadora, entonces todo el día está conectado, y esa conexión obviamente es más permeable a cierto tipo de discursos. Y obviamente la alianza de esos sectores, el sector fuerte financiero quiere quedar mejor con los sectores financieros internacionales, el sector productivo del campo tiene otros intereses que no siempre coinciden. Ahora bien, el que tiene que administrar las tensiones es el campo. Es el gobierno, quiero decir, manejando el Estado. Ahora bien, a veces se han tomado decisiones, no quiero discriminar ningún gobierno en particular, que han atentado contra la capacidad de producción de riqueza nacional. Y más aún, antagonizando la forma en la que, y ese antagonismo que ha producido el problema principal de la falsa dicotomía entre campo e industria, entre sector financiero e industria, ha sido principalmente generado por el Estado, que quiere ser intermediador de esa relación. Porque si el campo dice yo voy a favorecer determinado tipo de sector, a veces lo hace generando sectores inviables y no deja que de alguna manera digamos, es un Estado que piensa mal de sus propios ciudadanos. Como no tenemos la capacidad de hacer determinadas cosas, yo intervengo para favorecer esto. Ahora bien, en algunos casos es necesario, como el caso del INTA, yo defiendo el INTA, o defiendo la CONAE, o defiendo, no sé, el ARSAT, o incluso YPF, porque ahí el Estado tiene que estar presente, pero en algunos sectores no tiene que estar presente. Ahora, quiere capturar la renta de esos sectores, diciendo vos tenés una renta excepcional, te la tengo que sacar, y ahí empiezan los problemas, porque si la renta excepcional que sacan determinados sectores es siempre causal de capturar y de extraer de forma predatoria, ese sector empieza a caer en el problema que tenemos hoy en la Argentina, que es falta de incapacidad de reinversión. Porque existe la idea que el Estado conoce mejor los gastos, los costos y las particularidades de cada productor más que el productor mismo. Mariano Vinograd tiene la palabra. Tengo una pequeña ventaja táctica porque yo, después de haber leído la nota de la revista Seúl, conversé 2 o 3 veces con Leandro, así que sé algo más de lo que piensa. Leandro, me hablaste del modelo noruego. En algún momento Cristina proponía el modelo alemán, Alberto el modelo portugués. ¿Nos contás un poquito del modelo noruego en cuanto a su explotación de los recursos naturales, de la condición peculiar geográfica, de su condición de nación integrada al capitalismo más tardíamente? ¿Qué es lo que ves de valioso en ese modelo? Provocativamente, como siempre, voy a contestar, porque Noruega puso plata en armas, en petróleo, y es una socialdemocracia. Entonces, es una socialdemocracia, digamos, extraña, pero es comercio, petróleo, armas, y toda la renta excepcional de ese petróleo va en un fondo soberano nacional a producir energías alternativas. Entonces, digamos, diversifican procesos productivos, no deja que el fondo diga, porque acá hay otro problema, es la distribución de la riqueza.
¿Cómo distribuye la riqueza Noruega? Diversificando. ¿Diversificando qué? Producción energética. O generando espacio, digamos, favoreciendo determinado tipo de producción. El problema de la distribución de la riqueza orientada plenamente al consumo y no a la producción de las rentas excepcionales es que terminás comiéndote a vos mismo. Vos lo que tenés que hacer es expandir los horizontes productivos para generar el famoso deseo, incluso lo digo, digamos, el famoso deseo de algunos gobiernos que era el pleno empleo. ¿Cómo generas pleno empleo? Bueno, generas pleno empleo abriendo los horizontes productivos que generan instancias fabriles o productivas varias. Ahí podés aspirar al pleno empleo. Encubrir el pleno empleo con planes y va a ser un poco difícil porque vivimos en la excepcionalidad constante. Entonces esa es una forma también de encubrir el desempleo, digo, acá en los números absolutos en Argentina. Entonces, lo que ha sido maravilloso es que Noruega, como la socialdemocracia noruega, ha hecho algo que creo que la Argentina coincide mucho, porque parece que los noruegos leyeron a Mosconi, lo leyeron a Storni, lo leyeron, leyeron a personas que pensaron una Argentina en 1920. Si uno lee a Storni y lee a Mosconi en 1920, 1930, y hubiéramos hecho lo que ellos decían, hoy por ahí hoy el modelo noruego sería para Noruega el modelo argentino. Y nosotros pensamos al modelo noruego como algo distinto a lo que ya fue pensado en Argentina hace 100 años atrás. Estas tres personas, Sábato, Mosconi y Storni, pensaron que Argentina tenía que ser lo que hoy creemos que es el modelo noruego. Esa es por eso el chiste. Brillantísimo. No sé si está Adolfo Storni en la sala, pero en fin, Leandro es un capo. La reivindicación de Storni, Sábato, Mosconi, Sabio es algo espectacular. Bravo, bravo. Argentina lo hizo 100 años atrás y lo abandonamos. Impecable. Muy bien, le damos la palabra desde Mar del Plata a María Bernardes. María, a ver tu micrófono si lo abrís, María, y te escuchamos. Brillante la ponencia de Leandro, brillante, y sobre todo la alusión al modelo nórdico, elaborar también todas las hipótesis keynesianas del pleno empleo, pero no se tiene por qué ignorar que cuando se hablan de estas cosas son tan amplias que no podemos decir que el campo sea uno solo, como dijo Leandro. Hay mucha gente que vive de lo rural en pequeña escala, y no porque le guste vivir a pequeña escala, sino porque no le queda otra. Entonces, tenemos que diferenciar entre estos que hacen la elección de vivir en un modelo capitalista que quiere irse a una pequeña escala, que vivir en un modelo donde uno vive de lo rural porque no le queda otro camino, que es lo diferente a la producción nacional del campo. Estoy ahora un poquito ocupada, no puedo seguir con mi alocución porque me vienen a buscar, pero sí les podría decir que hay una gran preocupación en la comunidad, sobre todo en los modelos productivos donde se fumiga, porque hay gente que no contempla las dosis, las cercanías, etcétera, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Como también tenemos que tener en cuenta los padres de nuestros alumnos, a la gente que está trabajando en campo, en los galpones de cerdos, en los galpones de pollos, que ven ciertas cuestiones de maltrato, hacinamiento, calor, falta de agua, en algunos productores, no digo que en todos. Entonces, esas cosas también las tenemos que observar. Entonces, son muchos temas para ir desgranando uno por uno, ¿sí? Que es brillante la posición de Leandro, es brillante la posición del sistema productivo argentino que quiere ir siempre para adelante, pero sin dejar de observar que tenemos mucha gente en Argentina y en toda Latinoamérica que vive de lo rural en la pequeña escala porque no le queda otra. Y no entra en este sistema que está proponiendo el productor argentino de ser potencia mundial y que no es en la producción de alimentos. Bueno, disculpen que me extendí. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, gracias. Muy bien. Leandro, ¿querés hacer un comentario? Si no, le doy la palabra al quien viene. No, sí, la verdad que sí, que es lo que pasa, en mi opinión, es cierto lo que dice,
Digo, el problema principal que hay en la Argentina es, primero, las tensiones que hay entre la política habitacional nacional y las políticas provinciales. La mayoría como es un sistema federal, el argentino, muchas veces las políticas urbanas las definen los gobernadores. Y entonces ahí entramos en una tensión muy grande entre, digamos, lo habitacional y la decisión política de quien tiene la jurisdicción sobre su propia provincia y las incapacidades propias de esas provincias, sobre todo las provincias con menos recursos, y la capacidad nacional de intervenir en esa política. Ahí, en mi opinión, tiene que ver mucho también con los vicios de la política nacional, ¿no? Muchas veces es difícil meterse, digamos, que el Estado Nacional se meta en lo que corresponde a una provincia, y la provincia, en general, digamos, no todas, pero son muy pocas las provincias modelo en Argentina. Las provincias modelo en Argentina son realmente algunas de primer mundo y otras son de tercer mundo. En Argentina conviven una complejidad provincial muy grande, muy, muy grande. Y eso es algo que obviamente demanda revisión, pero tiene que ver mucho también con la arquitectura política de la Argentina. Muy bien, le voy a dar la palabra a Carlos y les comento también en la sala está Alberto Morelli, que es de Maizal, Argentina. Gracias, Alberto, por estar. Carlos, ¿querés decirnos algo? A ver si te escuchamos. A ver si me escuchan. Perfecto, adelante. Ahí sí. Bueno, Leandro, muy interesante tu presentación. Desde el punto de vista, digamos, los fundamentos filosóficos y políticos, pero me extrañó que hay un aspecto que me pareció que no tocaste, que es un aspecto muy pedestre, si se quiere, que es el aspecto comercial, ¿no es cierto? Es decir, yo soy productor de papas, tenemos ahí un problema con un transgénico que lo rechaza toda la cadena productiva de la papa. No conozco a fondo el problema del trigo, pero el de la papa sí, estamos muy preocupados porque, bueno, nos pone en riesgo mercado, ¿no es cierto? Y el del trigo creo que hay productores que no son de izquierda ni de derecha, sino que lo rechazan por el riesgo de la pérdida de mercado. Posiblemente todo esto lleve a una evolución del conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, de los consumidores, que como todos sabemos, bueno, consumimos transgénicos de muchas formas, pero hay productos en los cuales todavía el consumidor no los acepta, ¿no es cierto? Y bueno, poner en riesgo en el corto plazo un mercado es un problema que al productor le preocupa y mucho, y nos preocupa a todos. En el caso nuestro, la gran industria se opone, los productores nos oponemos, porque aparte ese evento no soluciona ningún problema serio, y sin embargo fue aprobado, no sabemos, el estudio de mercado no consultó a los sectores interesados, no sé en el caso del trigo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sintetizando, el tema de la posible pérdida de mercados en lo inmediato es un aspecto que creo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu visión al respecto? Bueno, por eso yo hablaba de que hay muchos campos. Le hago una consulta. ¿Usted está orientado al mercado interno? No, me estoy refiriendo al mercado externo también. Al mercado externo también. A los dos, al mercado interno, pero principalmente al mercado externo. Hay mercados que no aceptan el producto transgénico, ¿no es cierto? Claro, Entonces, bueno, ahí está el debate, por eso sí, ya entendí la pregunta. En primer lugar, yo no me opongo a la producción agroecológica. Digamos, yo creo que tiene que existir. No, esto no es, perdón Bueno, que te interrumpa, no es agroecología, sino un evento transgénico que puede impactar fuertemente en la aceptación o no de un mercado importante, ¿no? bueno, ok.
yo creo que ahí es falta de... Ahí se ven las pujas políticas del campo, ¿no? Digo, por eso digo, hay muchos campos, pero también se ve la puja política que hay entre el Estado y a veces los productores agropecuarios, donde, si yo no me equivoco, no todos están representados en la mesa de enlace, por ejemplo, y muchas veces eso, a mi entender, es a propósito. A veces es el resultado de falta de organización, que también ocurre, y a veces tiene que ver, si usted me dice, mira, la mayoría de las personas que producimos papa estamos en contra de esto, y el gobierno lo aprueba igual, entonces digo, hay un problema, ese es el problema que estoy manifestando. Ahora bien, si hay distintos jugadores en un determinado sector productivo, no sé, en este caso yo no sé la especificidad de la papa, pero por ejemplo, hay varios productores y el 60% de los que manejan el mercado, o por lo menos el volumen de dinero, están a favor, y bueno, tenés un problema político ahí, que ese es el típico problema político que se produce frente a la innovación tecnológica en lo que tiene que ver mercados. Este problema le pasa a Estados Unidos, es el problema a veces de la irrupción tecnológica, etcétera, que en algún momento la decisión política de habilitar o no determinada innovación tecnológica, el Estado puede tomar 3 decisiones. Si es un Estado ignorante, va a tomar la decisión que sea y va a ser totalmente perjudicial. Puede que el Estado tome una decisión en función de los players que tiene y dice, mirá, acá viene este que es local y que mueve un montón de plata y va a terminar perjudicando a una minoría, pero bueno, es el que más peso tiene, entonces es un problema interno de los productores de la papa. O en tercer lugar, que es a veces lo que a mí me preocupa, cuando viene un jugador de afuera y dice, aprobame esto, en detrimento de los jugadores locales. En el caso específico que usted me dice la papa, no conozco el caso, pero sé que son esas las opciones, generalmente, que se tiene a la hora de habilitar o no una determinada innovación o legalización de determinada innovación que va a afectar al mercado local. Ese es generalmente el problema. Está bien. Como ilustrativo, Monsanto dejó de trabajar en transgénicos en papa hace como 20 años porque sabía que había un conflicto muy fuerte, esto en Estados Unidos, ¿no? Había un conflicto muy fuerte con el sector industrial y consumidor. Muy bien. Es que el mercado de la papa debe ser terrible, o sea, no sé, digo, hay muchos, en la cadena productiva de la papa, digo, tenés el que produce las papas congeladas, las papitas cortadas congeladas, hasta es un gran insumo mundial, digo, debe ser muy problemático. Ahora, lo que hay que ver ahí es, en mi opinión, es esto que yo digo, que es, ¿cuál es digamos, cuando un Estado determinado opta por favores, a alguien favoreció. Ahora la pregunta es, en el momento de tomar esa decisión de favorecer a alguien, ¿a quién es? Si están divididos los grupos, a la interna están divididos, entonces decidió un elector, un local. Si perjudica a todos los locales, entonces benefició a alguien de afuera. No hay mundo medio, digo. No. Es un Estado estúpido. Indudablemente a alguien favoreció, pero es mínimo. Muy bien, estamos llegando a los límites de esta reunión, pero en la sala tenemos a Alberto Morelli, que conoce el tema maíz y quiere hacer unas preguntas o una palabra. Alberto, te escuchamos. ¿Sí? Espera, Mariano, después le tengo que decir. Alberto. Hola, buenas noches. Gracias, Javier. No, simplemente para tratar de poner luz, oscurecer un poquitito más lo que estaban ustedes recién debatiendo, Leandro, con Carlos. Primero, Argentina tiene un sistema de aprobación de eventos transgénicos que es un orgullo, como Argentina lo ha desarrollado y es ejemplo a nivel global. Me ha tocado participar en infinidad de reuniones fuera del país donde se realza la seriedad del sistema argentino. Segundo, si se aprueba un evento que no tiene importancia porque es lo que va a controlar, como Carlos decía, indudablemente nadie lo va a usar porque no genera un beneficio, seguro que es más alto.
Y creo que parte de la discusión a veces la estamos mirando con ojos bastante antiguos, cuando eran los países los que discutían las normas de comercio en la Organización Mundial de Comercio. Hoy el mundo se maneja a través de los estándares privados. Y los estándares privados, que son aquellos que generan las industrias que compran los insumos, no se puede hacer panel en ninguna institución, porque las empresas, en el caso de Carlos, que le venderá a las grandes transformadoras, yo trabajé muchos años en la industria de molienda seca de maíz y tenía que abastecer empresas tipo PepsiCo, por ejemplo. Es muy sencillo, uno se adapta a lo que ellos necesitan o uno no vende, independientemente de lo que uno crea que sea bueno o sea malo. Entonces, el comercio también cambió, el deseo del consumidor hoy priva sobre la producción y el productor tiene que producir lo que el consumidor quiere. Ya no sirve producir lo que yo quiero porque, bueno, si el consumidor no lo quiere vamos a tener un problema. Esto es un debate muy grande, es un debate con la Unión Europea y la nueva visión que tiene la Unión Europea de producción de alimentos. Coincido que hay intereses políticos. Nosotros desde la cadena del maíz lo hemos tratado de solucionar esto trabajando en una alianza internacional. Hablaste en algún punto de alianzas internacionales. Tenemos una alianza entre los productores de Brasil, Estados Unidos y Argentina, que en ese globito que vos pusiste es que en realidad quieren los grandes productores. China y Estados Unidos son grandes productores, lo que pasa es que China consume todo. El 50% de la producción es Estados Unidos, Brasil y Argentina, y somos, al desaparecer Ucrania, más del 80% del comercio internacional. ¿Sí? Entonces, ahí hay un juego importante y por eso creo que el tema de biotecnología lo venimos discutiendo hace muchos años. Creo que en poco tiempo más va a dejar de discutirse si transgénicos o no transgénicos, porque en realidad estamos en una etapa superadora de lo que es la edición génica, donde ya el tema de la transgénesis va quedando como pasado de moda. ¿Sí? Simplemente para acotar esto. Gracias. Gracias, Alberto. Mariano, discúlpame, Bella, querías decir algo vos hace un ratito. Te doy la voz. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Javi. ¿Qué tal, Leandro? En principio, felicitarte por la disertación, que me pareció muy acertada, muy completa. Y Carlos, me estaba consultando qué pasaba, digamos, tenés esa perspectiva con respecto a la papa, qué es lo que ocurre con la producción y los temores con la comercialización, digamos, ¿no? Carlos hacía referencia recién a una pérdida de mercado, digamos, ¿no? O por lo menos del temor, digamos, de saber al momento si va a sembrar o no, digamos, qué mercado va a tener y qué mercado no. Hoy por hoy, digamos, por lo menos lo que es... Ahí te silenciaste, Mariano. Te silenciaste. Ahí Perdón, ¿qué tal? No, yo veo que hoy por hoy que, digamos, gran parte de los productores trigueros tradicionales argentinos en Buenos Aires, en el sudeste, hoy se ven de alguna manera afectados por el comercio, digamos, ¿no? Con este tipo, digamos, de variedad, digamos, ¿no? Si bien estamos de acuerdo en que los desarrollos tecnológicos son parte, digamos, el avance y del desarrollo y tienen que estar presentes, hoy por hoy el productor se encuentra ante ese conflicto comercial con los molinos, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, yo trabajo en comercialización y en mercado interno y justamente cuando un productor me decía a quién le vendo y todos, y cuando te pasan las condiciones comerciales, el molino de Chacabuco, el molino de Rojas, el molino de Chivilcoy, o acá mismo en Buenos Aires, te incluyen la cláusula de que tienen que estar libre del evento transgénico. Entonces digo, bueno, digamos, hoy por hoy esto sucede, digamos, ¿no? Así como vos hacías el comentario con respecto a la papa y al temor que puede llegar a pasar, digamos, del lado comercial, hoy por hoy, así como el consumo quizás le hace digamos, ruido, todavía la industria también, en parte, digamos, de ese fenómeno lo tiene, digamos, ¿no? Y bueno, nada, acotarte. Buenísimo. Yo, sí, a los comentarios esos, quizá en general, yo trabajo en el sector privado. O sea, mi formación es politólogo, pero yo trabajo en el sector privado y entiendo muy bien las nociones de comercio, de oferta, demanda. El tema es el siguiente. En estos grandes procesos,
yo tiendo a desconfiar de esta idea sui generis del consumidor o de las lógicas del comercio. ¿Por qué? Porque creo que por algo China compró Syngenta. O sea, China a través de terceros compra. Yo no creo en que las condiciones del molinero están dadas a partir de una demanda específica. Esa demanda específica se crea a partir de ¿qué? De otra demanda en la cadena productiva, que en definitiva es un problema sociopolítico. ¿Por qué piden libre de transgénicos el hombre del molino? Porque le están pidiendo libre de transgénicos en otro lado, y el hombre y la demanda social política de esos libres de transgénicos está dada a partir de un edificio político ideológico que hace que la gente quiera eso. Entonces, a mí lo que me sorprende es, y es lo que le hago siempre chiste a amigos vegetarianos cuando me invitan a tomar un café a un lugar cool de no sé dónde, le digo, ¿vos sabías que el café este brasilero muy rico se hizo quemando toda la Amazonas, ¿no? Tipo, ¿sos consciente de que este café y este chocolate riquísimo se hizo en base a eso? Esas son las propias contradicciones que operan en la sociedad. La demanda de determinados productos y la influencia en la cadena comercial de esos productos, en mi opinión personal, es política. Es política como la oferta y demanda de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, como la política urbana, como el control de determinados elementos técnicos. Existe una tecnopolítica. Y si China de un día para otro le dice a todos sus productores, ahora hagan esto, va a influir en la demanda general global. Ahora China quiere estar de acuerdo con el cambio climático. Bueno, fue a todas las fábricas y le dijo, muchachos, a partir de ahora esto está prohibido. Eso es tecnopolítica, el estudio de la tecnopolítica. El estudio de la tecnopolítica, obviamente existe un ideal técnico, pero en mi opinión nunca va a estar liberada de la política. Por eso yo digo que esa construcción de los grandes centros urbanos, que son los consumidores de los grandes productos del campo, están, obviamente la demanda de la carne bajó, obviamente nos vemos afectados por un montón de procesos que van construyendo una identidad política, una identidad cultural, orientada al consumo. En la sociedad del consumo hay una política del consumo. Por eso yo decía que obviamente van a afectar al sector productivo, y por eso mi propuesta. Por eso yo digo, ojo, porque en realidad lo que hay que repensar es cómo puedo, porque esto lo piensan los grandes países, los grandes países, perdón por la expresión, los países más desarrollados piensan cómo orientar el consumo local, a las necesidades de sus productores. Entonces escuchan al productor y dicen, no, mira, yo no puedo hacer esto, porque acá la producción ha listo, entonces bajemos la demanda de esta manera. Entonces, mientras China se come todos los cerdos y no le importa nada, acá en Argentina dijimos, no, cerdos no va a ser el COVID-4, vamos a producir el COVID-4. Entonces afectó automáticamente a los productores porcinos locales. Eso es lo que digo, por eso la construcción de mi mirada. Yo entiendo que uno se ve afectado en la cadena productiva y decir, no, pero a mí me están pidiendo esto, ¿ahora qué hago? No, es que toda la cadena productiva está articulada desde un esquema geocultural, geopolítico, visible. No estoy diciendo algo, digamos, descabellado. Muy bien, señores. Hay una campanita por ahí que dice que ya tenemos que terminar y vamos a ser muy respetuosos de los tiempos. Leandro, te queremos agradecer. Nos dejaste la pelota picando. La semana que viene vamos a tener a Eduardo Beliboni hablando del Partido Obrero, subsidio universal o potencial trabajo. Así que, Leandro, estás invitado a continuar charlando con nosotros la semana que viene. Te doy 2 minutitos para que hagas un cierre con tu comentario y finalizamos esta reunión de Antropoceno. No, bueno, muchas gracias. Lo único que puedo hacer es agradecer a todos los que se quedaron a escucharme. La verdad que eso es de lo más agradecido que estoy. Me encanta que me desafíen, así yo aprendo. Yo ahora voy a estudiar lo de la papa. Me dejaste con la duda ahí dando vueltas.
Así que realmente estoy muy agradecido por el respeto, porque me escucharon y por haber podido hablar y compartir algunas de las ideas. Y nada, mi idea es seguir aprendiendo y bueno, yo defiendo, porque la única forma es aprender para defender y poder sacar este país adelante que tanto queremos. Así que muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros y te damos muchas gracias por estar en esta reunión y ya sos parte de nuestro club de todos los jueves. Amigos, amigas, nos vemos entonces, Dios mediante, la semana que viene aquí en Antropoceno con Eduardo Belliboni. Que tengan todos muy buenas noches y hasta el próximo jueves. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Muy bueno, bravo. Gracias. Muy bueno, muy bueno.